Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 29 de octubre del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa ha aprobado la beatificación de 11 sacerdotes mártires. 9 murieron en campos de concentración nazis y 2 fueron asesinados por comunistas checos. Después de 2 años de haber sido prohibida, se ha vuelto a celebrar la misa tradicional en el altar de la cátedra, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El cardenal Burke ha sido utilizado mediante un vídeo hecho con inteligencia artificial para atacar al Papa. El cardenal ha denunciado lo ocurrido. El Papa y el Rey de Inglaterra han rezado por la paz y la defensa de la naturaleza en un acto ecuménico celebrado en la Capilla Sixtina del Vaticano. El cardenal holandés Eyck ha recordado que los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad solo pueden comulgar si viven castamente. 9 sacerdotes polacos asesinados por los nazis y 2 más asesinados por los comunistas serán considerados beatos tras la aprobación por el Papa de su martirio. La Iglesia tendrá 11 nuevos beatos, 9 salesianos polacos muertos en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, y de 2 sacerdotes diocesanos asesinados por odio a la fe durante el régimen comunista de Checoslovaquia. También fueron promulgados los decretos que reconocen las virtudes heroicas de 4 siervos de Dios, quienes pasan a ser venerables. Los salesianos polacos, dedicados a la labor pastoral y educativa, fueron víctimas de la persecución nazi tras la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939, que se ensañó con especial dureza contra la Iglesia católica. Fueron arrestados únicamente por ser sacerdotes católicos. Sobre ellos se descargó el mismo odio que afectó a todo el clero polaco, perseguido y ultrajado. En los campos de concentración ofrecieron consuelo espiritual a sus compañeros de cautiverio, y a pesar de las humillaciones y torturas sufridas, continuaron manifestando su fe. Fueron torturados y asesinados o murieron a causa de las condiciones inhumanas de detención. Conscientes de que su labor pastoral era considerada por los nazis una forma de oposición al régimen, siguieron ejerciendo su misión apostólica, fieles a su vocación y aceptando serenamente el riesgo de ser arrestados, deportados y finalmente ejecutados. Los sacerdotes diocesanos Jan Bula y Václav Drabola de la diócesis de Brno fueron asesinados en Checlava por odio a la fe. Ambos, debido a su celo pastoral, eran considerados peligrosos por el régimen comunista que se había instaurado en la entonces Checoslovaquia en 1948 y que emprendió una persecución abierta contra la Iglesia. El padre Bula fue ahorcado el 20 de mayo de 1952 en la prisión de Jihlava. El padre Drabola fue detenido con engaños el 17 de junio de 1951. Condenado a muerte, fue ejecutado el 3 de agosto de 1951. Ambos sacerdotes fueron engañados y encarcelados mediante una trampa orquestada por falsos testigos. Sufrieron torturas y violencia que llevaron a la manipulación de los hechos y a la firma forzada de confesiones falsas. La misa tradicional ha vuelto a celebrarse en el Vaticano, después de 2 años de haber sido prohibida. La presidió el cardenal Burke en el altar de la cátedra de San Pedro. La misa celebrada en San Pedro forma parte de la peregrinación tradicionalista que todos los años tiene a Roma como su destino final. La peregrinación comenzó la tarde del 24 de octubre con las vísperas en la Basílica de San Lorenzo in Lucina de Roma, presididas por el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El cardenal Raymond Burke celebró una misa según la forma extraordinaria para cientos de peregrinos en la Basílica de San Pedro el 25 de octubre.
lo que supuso el regreso a una antigua costumbre, suspendida desde 2022, de una peregrinación anual de católicos devotos de la liturgia antigua, la peregrinación Summorum Pontificum. Burke celebró la misa pontifical solemne, misa por un obispo, en el altar de la cátedra durante el segundo día de la peregrinación Summorum Pontificum, que se celebra del 24 al 26 de octubre. La Santa Misa fue presidida por una procesión desde la Basílica de San Celso y San Giuliano hasta la Basílica de San Pedro. La peregrinación Summorum Pontificum, en su 14ª edición, conduce a los participantes ad Petri sedem, a la sede de Pedro, para dar testimonio del apego que une a numerosos fieles de todo el mundo a la liturgia tradicional, según indica el sitio web de la peregrinación. En 2023 y 2024, la peregrinación no pudo obtener la autorización de la Oficina de Liturgia de la Basílica para celebrar la misa en latín en el altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro. El cardenal Burke ha sido utilizado para atacar al Papa con un video creado con inteligencia artificial. El purpurado ha denunciado la manipulación sufrida. El cardenal Burke ha denunciado imágenes y videos falsos que circulan por Internet y que afirman que habría criticado las enseñanzas y el gobierno del Papa León XIV. En una declaración en video publicada en las redes sociales el 21 de octubre, el cardenal manifestó su pleno apoyo al Santo Padre y afirmó que dichos videos eran obra del diablo, destinados a sembrar división. Estos videos son fabricaciones, obras de engaño producidas mediante la manipulación tecnológica de mi imagen para transmitir mensajes que nunca he pronunciado, declaró el cardenal Burke. Las afirmaciones eran totalmente falsas, añadió, subrayando que nunca he hecho tales declaraciones ni he dado ningún discurso o entrevista que se asemeje remotamente a lo que se describe. Declaró además, pública e inequívocamente, su obediencia, amor filial y respeto inquebrantable hacia el Sumo Pontífice, el Papa León XIV, vicario de Cristo en la tierra. El prefecto emérito del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica añadió que la unidad de la Iglesia en torno al sucesor de San Pedro ha sido querida por el mismo Señor y es esencial para la integridad de nuestra fe católica. Exhortó a todos los fieles a prestar atención al auténtico magisterio del Santo Padre y no a las voces de división que tergiversan la verdad con fines mundanos y siembran el escándalo entre las almas. El cardenal estadounidense instó a los fieles a responder a esos ataques con fe y oración. El cardenal Burke y otros dirigentes de la Iglesia que habían sido públicamente críticos con algunas de las acciones del Papa Francisco han sido recientemente objeto de ataques por parte de algunos comentaristas en línea, que les reprochan su silencio ante las palabras y los actos de León XIV, a los que estos críticos consideran una mera continuación del pontificado de Francisco. Por primera vez, desde la ruptura anglicana, el Papa y el Rey de Inglaterra han rezado juntos. Ha sido en un acto ecuménico, celebrado en la Capilla Sixtina. Los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido han visitado el Vaticano, donde se reunieron con el Papa León XIV. Por primera vez, casi 500 años desde el cisma provocado por Enrique VIII en 1534, un papa y un monarca británico han participado conjuntamente en un acto de oración común. La agenda incluyó una audiencia privada y una oración ecuménica en la Capilla Sixtina, dedicada a rezar por la paz, el cuidado de la creación y la defensa del medio ambiente, presidida por el Papa León XIV y el arzobispo de York Stephen Cottrell, en representación de la Iglesia anglicana. A las 12:20 horas se llevó a cabo la oración ecuménica en la Capilla Sixtina, presidida por el Papa León XIV y el arzobispo Cottrell, dado que la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, asumirá su cargo en enero de 2026. La ceremonia incluyó cantos de salmos bíblicos, himnos compuestos por San Juan Enrique Newman, anglicano converso al catolicismo, y la lectura del capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos.
La oración, realizada en inglés y latín, se centró en temas de unidad cristiana, protección ambiental, lucha contra la pobreza y promoción de la paz internacional. Al finalizar, el Papa y el rey Carlos III abandonaron la capilla caminando uno al lado del otro. Los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad matrimonial no pueden recibir la comunión, salvo que vivan en castidad, ha recordado el cardenal Eijk. En unas declaraciones, el cardenal holandés Eijk ha retomado la claridad de la Familiaris Consortio y ha reafirmado la necesidad de la coherencia sacramental. Él precisado que las parejas de divorciados vueltos a casar civilmente en una segunda unión pueden recibir la comunión en la Iglesia solo si no tienen relaciones sexuales. Con esta afirmación clara y sin ambigüedades, el cardenal Eijk, arzobispo metropolitano de Utrecht, respondió a las preguntas de los periodistas durante la presentación de su libro El vínculo del amor, matrimonio y ética sexual, celebrada en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. El purpurado abordó con precisión lo que definió como una dificultad frecuentemente debatida hoy, la cuestión de los divorciados vueltos a casar y su posibilidad de acceder a la Eucaristía. En el número 84 de la Familiaris Consortio de San Juan Pablo II se dice que, en tal caso, se debería vivir sin actos sexuales, recordó Eijk. ¿Por qué? Porque el matrimonio civil no es un vínculo regular, no es un matrimonio válido si todavía es válido el vínculo del primer matrimonio. Ese es el problema, explicó remitiéndose al magisterio de San Juan Pablo II y a la doctrina sobre el vínculo sacramental indisoluble. El cardenal quiso precisar que la Iglesia no excluye a quienes se encuentran en tales condiciones. Naturalmente, las personas que viven en una relación así son muy bienvenidas en la Iglesia, sin duda alguna. Pueden participar en nuestra liturgia e incluso en nuestras actividades caritativas, pero no pueden recibir la comunión por el motivo que he explicado. Nuestro editorial está dedicado a los ataques sufridos por el cardenal Burke, cuya imagen ha sido suplantada mediante inteligencia artificial. Un cuchillo es una herramienta y con ella se puede hacer el bien o el mal. Se puede cortar el pan o se puede matar a una persona. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, esta nueva herramienta que presenta no solamente aspectos extraordinarios, positivos, sino también grandes peligros. Puede utilizarse para el bien o puede utilizarse para el mal. Un ejemplo de cómo se ha utilizado para el mal ha tenido lugar con el uso que se le ha dado, en principio contra el cardenal Burke, pero en realidad contra la Iglesia y contra el Papa. Alguien se ha dedicado a elaborar una serie de vídeos que tienen al cardenal Burke como protagonista, donde se ha modificado su imagen y se ha modificado levemente su tono de voz, y en los cuales el cardenal sale acusando de las peores traiciones contra la Iglesia al Papa León XIV, acusaciones e incluso insultos. El cardenal Burke contra el Papa. Esto es absurdo, simplemente. Pero mucha gente le ha dado crédito. Y sobre todo en los países de habla inglesa, estos vídeos se han difundido enormemente. Lo mejor en una situación así quizá sea dejarlo pasar, porque meterse con ello es darle más publicidad. Pero el asunto había sido tan serio y tan grave para el Papa, para la Iglesia y para el propio cardenal, que éste no ha tenido más remedio que intervenir y hacer otro vídeo con unas declaraciones diciendo que es todo absolutamente falso. Estas son sus palabras. Estos vídeos, dice el cardenal Burke, son fabricaciones
obras de engaño producidas mediante la manipulación tecnológica de mi imagen para transmitir mensajes que nunca he pronunciado. Las afirmaciones son totalmente falsas. Nunca he hecho tales declaraciones, ni he dado ningún discurso o entrevista que se asemeje remotamente a lo que se describe. Y añadió que los vídeos falsos llevan la marca inconfundible del maligno, que siempre busca confundir a los fieles y enfrentar a unos hermanos contra otros dentro del cuerpo místico de Cristo. El cardenal Burke ha ido más allá de la denuncia de la manipulación de que había sido objeto y ha declarado, palabras suyas, pública e inequívocamente su obediencia, amor filial y respeto inquebrantable hacia el sumo pontífice, el Papa León XIV, vicario de Cristo en la tierra, asegurando que la unidad en torno al Papa ha sido querida por el mismo Señor y es esencial para nuestra fe católica. Manipulación con inteligencia artificial, buscando hacer daño a la Iglesia, sembrando división. Esta es una causa. ¿Quién está detrás? Quizá algunos que quieren ganar dinero, que no tienen escrúpulos y que saben que si eso tiene muchas visualizaciones en la página de YouTube donde se ha publicado, pues eso trae más publicidad y trae más ingresos. Es posible. Es posible. Repito, lo mismo me hicieron a mí hace unos meses, yo me callé, pero lo que buscaban claramente era escándalo, sorpresa, escándalo para ganar dinero. Bien. O quizá también, de paso, atacarme a mí. Pero también puede ser que haya otra causa. Estamos en una situación de tal división que parece que es un todos contra todos. Entonces, personajes como el cardenal Burke o como el cardenal Sará, que han defendido siempre la fidelidad a la tradición, desde el momento en que están diciendo algo positivo del Papa León XIV, ya se han convertido en enemigos. No enemigos del Papa, sino enemigos de los que antes eran sus amigos. O sea, que puede ser que estos vídeos escandalosos y falsos sean simplemente el deseo de ganar dinero de unos desaprensivos, o puede ser que haya alguien detrás que quiera golpear a Burke porque ha hecho declaraciones de apoyo al Papa León, lo mismo que hace unos días hizo declaraciones el cardenal Sará también a favor del Papa León, pidiendo para él tiempo y diciendo que hay que ser comprensivos porque tiene hijos liberales e hijos conservadores. Esta es la situación de la Iglesia. Si no eres un radical de un lado o de otro, te conviertes en alguien que recibe golpes de un lado y de otro, que eres mal visto por unos y por otros. Lo importante es ser fiel a la propia conciencia y ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. El cardenal Burke, con un sentido cristiano, ha pedido oraciones para aquellos que han hecho estos vídeos tan escandalosos. Ha pedido oraciones. Yo creo que hay que pedir algo más, y no solamente a ellos, sino a todos. Vivimos en la época de las llamadas fake news, noticias falsas, y es imprescindible que en esta época todos tengamos un poco de sentido común y que sepamos detectar cuando algo es verdadero o cuando algo es falso, o al menos puede ser falso. Lo que se sale de lo normal es muy probable que sea falso. Es decir, una persona que jamás ha hecho algo y que de repente un vídeo dice que lo ha hecho, es muy probable que sea falso. No digo que sea absolutamente falso, porque todos pueden o podemos hacer un día algo que no hemos hecho nunca. Pero es muy probable que sea una manipulación. Es necesario educar a los fieles en este sentido crítico, porque la capacidad de la inteligencia artificial es tan grande que a cualquiera, sobre cualquier tema,
le pueden hacer decir lo que quiera el manipulador que está detrás del uso de esa tecnología. Sin ese sentido crítico, pues los escándalos van a ser inevitables. ¿Por qué? Porque esto que acaba de pasar con el cardenal Burke, esto ha pasado con otros y pasará en el futuro. Rezar, sí, pero también educar en un sentido crítico para saber discernir lo que es verdad y lo que es una burda patraña, una falsedad calumniosa. Dicho esto, yo creo que también tenemos que pensar en cuánto estamos nosotros contribuyendo con el uso de esos medios de comunicación a la difusión de esas calumnias, porque detrás hay un cierto espíritu de chisme, de chismorreo. Recibes una de estas manipulaciones y si tú las difundes, te conviertes en un cómplice de las mismas. Las difundes porque te han sorprendido, las difundes porque quieres consultar, o las difundes por un sentido, en el fondo, malévolo del cotilleo. Fíjate lo que ha dicho fulano. Por lo tanto, no solo rezar, no solo tener un sentido crítico ante estas posiblemente falsas noticias, sino también no colaborar en su difusión. Oye, si es una cosa comprobada y cierta, es distinto, pero mientras tanto, eso que resulta escandaloso y sorprendente, mientras tanto no lo difundas hasta no estar seguro de que eso es verdadero, porque estás, en ese caso, colaborando con aquellos que están obrando el mal y que no tendrían tanto éxito si no fuera por ese espíritu de cotilleo tan abundante y no solamente, por desgracia, entre los católicos practicantes, sino en general en toda la humanidad. Otra noticia de esta semana la ha protagonizado el cardenal Parolin, secretario de Estado. En la presentación de un informe sobre la libertad religiosa en el mundo y en la Iglesia, el cardenal ha hablado de la persecución que sufren los cristianos en Nigeria y la ha situado en un contexto de una lucha por otras causas, la lucha de los pastores contra los agricultores, los pastores fulani, esa sí es la etnia, como se llama, la etnia a la que pertenecen, y los agricultores. Bueno, los pastores fulani son en su práctica totalidad musulmanes y están influidos por el yihadismo, y los agricultores hay cristianos y hay también musulmanes. Bueno, el cardenal Parolin ha dicho que no solamente están sufriendo los musulmanes, los católicos, la persecución por parte de los musulmanes fulani, sino que también hay otros musulmanes, porque aunque no se exime, dice que no hay un motivo religioso, sobre todo es un motivo económico. Pastores contra agricultores, una lucha, por otro lado, ancestral. Un obispo nigeriano le ha contestado al cardenal diciendo que efectivamente hay motivos de tipo económico en esta persecución, pero que hay mucho más que esto. Dice el obispo: aunque el conflicto no sea únicamente religioso, sería igualmente simplista no reconocer que la dimensión religiosa actúa como un factor que agrava significativamente la situación, sobre todo porque iglesias, sacerdotes y otros símbolos potentes del cristianismo son atacados aparentemente con impunidad. En los últimos años, la violencia se ha intensificado, incluidas horrendas masacres en el último año. Y en muchos de los ataques, los militantes suelen atacar primero a las iglesias. Es que han muerto más de 50.000 cristianos en los últimos años a manos de estos musulmanes. ¿Que no es solamente un motivo religioso? Me parece claro, pero que el motivo principal es cada vez más un motivo religioso, también me parece claro. Y negar esto, pues es
de alguna manera, aunque por supuesto el cardenal no lo haya hecho con esa intención, pero es de alguna manera minimizar el valor que está teniendo esa comunidad cristiana en medio de tantas persecuciones, matanzas horribles, secuestros, conversiones obligadas al Islam, quema de iglesias, de todo tipo de centros sociales católicos, es minimizar todo ese sufrimiento, que son 50.000 los mártires en los últimos años. Así que el motivo principal es un motivo religioso, aunque también exista el otro motivo económico. Hay que apoyar a los mártires, hay que apoyarles con nuestra oración y también en la medida en que podamos con nuestra ayuda económica. Pero hay que agradecerles el testimonio valiente que están dando de nuestro Señor Jesucristo en una situación en la cual se sienten indefensos, porque el gobierno, que es musulmán, no está ayudando a los cristianos como debiera, como si los cristianos fueran ciudadanos de segunda en su propio país. Otra noticia de esta semana ha sido la reunión de oración por la paz y por la defensa de la naturaleza que ha tenido lugar en el Vaticano entre el Papa León XIV y los reyes de Inglaterra, Carlos y su esposa Camila. Hay que decir algunas cosas. En primer lugar, no ha sido dentro de la iglesia de San Pedro, ha sido en una capilla, la Capilla Sistina, que salvo excepciones, por ejemplo, cuando se hacen algunas ceremonias como los bautismos en el día del bautismo del Señor o por supuesto en la elección de los papas, no es una capilla donde está presente el Señor, de hecho es el lugar más visitado de los museos vaticanos. Por tanto, no ha sido un acto donde se haya celebrado la Eucaristía. Creo que esto es importante y en ningún momento en este acto de oración se ha puesto en entredicho la fe católica. Los que ya están criticando este acto deberían ver bien en qué consiste. Se ha rezado por la paz y por la naturaleza con el máximo representante, teórico por supuesto, pero sigue siendo el jefe de la Iglesia de Inglaterra, sucesor de aquel Enrique VIII que rompió con la Iglesia Católica y que al fin es una comunidad eclesial con la cual tenemos en común, por ejemplo, el bautismo. Por tanto, es un acto ecuménico, es un acto en el que la fe católica no se ha puesto en entredicho y no se ha hecho absolutamente nada que pudiera dar pie a una confusión doctrinal o litúrgica. Hay que pedir por la paz y hay que pedir al Señor que nos dé el conocimiento suficiente para defender la naturaleza, que es la obra que Él ha creado y que nos ha confiado. Que después esto se hace también con hermanos cristianos de otras confesiones, mientras que no se comprometa la doctrina ni se haga algo que litúrgicamente no esté aceptado, yo personalmente no veo ningún inconveniente. Por otro lado, este acto litúrgico de oración es un gesto de unidad, pero es de una unidad cada vez más lejana. ¿Por qué? Porque los anglicanos se encuentran ya sumergidos en un cisma interno. El 80% de ellos han decidido romper con la Iglesia Madre, la Iglesia de Inglaterra, de la que toman el nombre, porque ellos han aceptado, han nombrado como arzobispa de Canterbury y primada de la Iglesia de Inglaterra a una mujer. Y ese 80% de anglicanos ha dicho, por ahí no pasamos. Y están decididos a hacer su propia iglesia y a nombrar su propio primado. Es un acto de ecumenismo con una iglesia que está a la deriva y que se aleja cada vez más de esa raíz que es la Iglesia Católica, de donde se separaron. Vivimos tiempos complejos, así que hay que rezar. Hay que rezar y no hay que ser ingenuos y dejarse arrastrar por falsas noticias. Hay que rezar por nuestros enemigos, por la unidad, por la Iglesia y por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.